Buenas noches. Me alegra saludarle. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 5. Es tan amable. Busque Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Usted sabe lo que es un virus? Bueno, dicen por acá que es gripa, un virus, sí, claro. Digamos que puede que no sepamos técnicamente qué es un virus, pero sí que lo hemos experimentado, ¿no? Sí que hemos sufrido todo esto que es precisamente un virus. Ahora, algunas particularidades frente a los virus como para que usted entienda un poco el título que tenemos ahí y luego esto nos va a servir de introducción para luego pasar a reflexionar la palabra. Un virus es una partícula infecciosa que se reproduce, escucha esto, una vez que ha logrado capturar o ha logrado infiltrarse en una célula hospedadora. Es decir, un virus por sí mismo no se puede reproducir. No es como una bacteria sí se puede reproducir. El virus no. El virus requiere de una célula hospedadora. ¿Quiénes son las células hospedadoras? Pues nosotros, para poder reproducirse. El virus, bueno, no es considerado el virus un ser vivo precisamente porque no tiene la capacidad de reproducirse. Simplemente él existe ahí y en tanto no logre encontrar una célula hospedadora, pues no va a lograr reproducirse. De alguna forma dicen los expertos en todos estos asuntos de biología y todos estos asuntos que lo que hace el virus es reprogramar la célula, la reprograma para que se convierta en una reproductora del virus. Entonces, por eso cuando usted se enferma, van a averiguar si es una infección por causa de bacterias o una infección viral. Y si es viral, en una virosis se va a tratar muy diferente a lo que se hace cuando es un asunto de bacterias. Bueno, digamos que esas particularidades son importantes y una más, y es que los virus ingresan a nuestro organismo por las vías, por ejemplo, respiratorias, heridas, por la comida, esas cosas. Por ahí es que ingresan los virus. En tanto no ingrese, tú no vas a ser afectado por el virus. Pero si ingresa, ahí quedamos. Por eso el COVID nos decían que teníamos que tener el tapabocas para evitar precisamente que el virus del COVID encontrara un lugar de acceso hacia nosotros. El pecado es así, querido hermano. El pecado es como un virus y el título hace referencia a eso, tan peligroso como un virus, y se refiere particularmente ¿a qué? Al pecado, porque el pecado en sí mismo no existe. En sí mismo no es que el pecado, podemos llamar a esto, mira el pecado aquí, vine a visitarme, no, sino que el pecado no está vivo, pero si él logra dominar y controlar mi vida, sí que va a ser vivo y sí que va a efectuar y a traer consecuencias a nosotros. Y quiero que pensemos un poco en esto, en cómo el pecado es tan agresivo y tan dañino, y sobre todo que ingresa por una pequeña partícula, así como un virus, y si no se controla, inmediatamente va a afectar y a infectar todo el organismo. Y en el asunto del pecado no solamente es la vida de la persona, sino que también la misma iglesia se va a ver afectada por ese pecado. Entonces, quiero que estudiemos esto en la palabra de Dios y tú puedas ver cómo es de peligroso que tú te des una licencia, que tú te des un pecado. ¿Cómo es de peligroso que tú consientas en algo que tú dices, esto es sencillo, es pecaminoso, pero es simple? Si tú lo consientes, si tú le permites, luego vas a ver cómo ese pecado tan sencillo logró invadir toda tu vida y ya no vas a saber qué es el pecado, sino que tu vida misma va a ser definida por el pecado. Todo porque es como un virus, muy peligroso, muy peligroso. Y quiero que oremos antes de leer la escritura para que Dios sea hablándonos esta tarde. Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Cantábamos que tú has sido bueno, tú has sido bondadoso, misericordioso. Creemos que eres un Dios que hace cosas imposibles. Creemos en ti, mi Señor.
Sabemos que todo lo haces bien y te suplicamos que ahora que vamos a reflexionar en la Escritura, tú nos hables a nuestros corazones y nos permitas comprender cómo es de peligroso un pecado y cómo nosotros no podemos ceder ni debemos permitir que hayan en nuestra vida, Señor de los cielos, cosas que puedan venir a destruir y a dañar. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ya sabe usted el contexto. Pablo está corrigiendo en la iglesia un pecado terrible que se ha presentado. Uno de los creyentes de la iglesia se metió con la madrastra y eso fue un escándalo, pero el problema era así, que él se metiera con la madrastra, pero estaba afectando a la iglesia y por una razón ellos estaban en primera instancia quedándose en silencio y no haciendo lo que debían hacer como iglesia. No estaban corrigiendo esas situaciones pecaminosas que debían corregir. Por eso Pablo dice, el orgullo de ustedes, esa jactancia, en realidad no es nada bueno, les está trayendo cosas muy malas, ¿sabes? Mira, no sabemos a ciencia cierta qué pasaba en Corinto, en la iglesia, pero ellos eran personas orgullosas, soberbios, y se jactaban de su conocimiento, se jactaban de ser una iglesia con dones espirituales. Habían ahí personas con tremendas carismas, bueno, dones dados por Dios. Habían muchas personas que tenían grandes ministerios, servían, pero estaban cometiendo un error, estaban dejando que el pecado caminara. No estaban corrigiéndolo. No hacían lo que tocaba hacer, sino que permitían. ¿Qué era lo que pasaba por sus cabezas? No sabemos. Decía hace 8 días cuando empezábamos a mirar este capítulo 5 que muy probablemente ellos se escandalizaron la primera vez que vieron el pecado, la segunda vez dijeron no, terrible, pero en lugar de corregirlo y de hablar con la persona, empezaron a volver eso. Fue primero muy seguramente un comentario de pasillo, a hablar mal de la persona que estaba cometiendo ese error, pero nadie se acercó a decirle, hermano, eso no está bien, corrígete. Por el contrario, siguieron haciendo las cosas que hacen los cristianos. Vamos a la iglesia, adoramos a Dios, levantamos las manos, vemos el pecado, pero seguimos adelante. En algún momento Dios hará algo. Seguramente pensaban así. Y por eso es que Pablo vuelve aquí en el versículo 6 a reafirmar que ese orgullo, que esa clase de arrogancia que les impide actuar, que esa clase de arrogancia que los lleva a estar enfocados en otra serie de asuntos y no en lo que deben hacer, en realidad les está llevando a cosas muy malas, a cosas peligrosas. Ahora, el peligro que ellos estaban ignorando es precisamente que el pecado de ese hombre los afectaba a todos. Miren lo que acabo de decir y quiero que quede grabado en su mente. El pecado que ese hombre estaba cometiendo los estaba afectando a todos, y por eso Pablo utiliza acá como un dicho, un refrán venido de la culinaria, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo utiliza esa ilustración que viene de la panadería, que viene de la confección del pan, de cómo se hace, para decirle a los corintios, ojo, tengan cuidado, ustedes están jactándose de una cantidad de cosas, pero no se han dado cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál era el poco de levadura? Ese hombre. Pablo está diciendo, todos no están cometiendo el mismo pecado. No, ustedes, el 100% de los creyentes en Corinto no cometen ese mismo pecado. Solo hay un 1%. Pero escuchen, corintios, ese 1% finalmente los va a dañar a todos. Y eso es lo que estaba ignorando la iglesia en Corinto. Y por eso Pablo les recrimina en los versículos anteriores que ellos no hagan nada
y los llama y los convoca, les exige que tomen determinaciones, que tomen acciones frente a lo que estaba pasando. Ahora, antes de avanzar un poco en aplicar eso a nosotros, tratemos de entender lo que Pablo está diciendo. Pablo está usando una ilustración y una ilustración de la fiesta de la Pascua. Mire el versículo 6, por ejemplo. No, 7 dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Pablo está tomando del Antiguo Testamento, de la fiesta más importante del pueblo de Israel, una ilustración. Comienza primero hablando de la levadura, que hace parte de la fiesta de la Pascua, pero luego él va a hablar de Cristo como el Cordero Pascual. Cuando estamos mirando Juan en el capítulo 1 dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Pablo ahora dice: ese es el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. ¿Y qué era lo que pasaba en esa fiesta? Usted recuerda la historia. El pueblo de Israel iba a salir de Egipto, el faraón no lo quería dejar libre, y entonces llega un momento en que dice: se va a morir el primogénito de faraón y de todos los egipcios. Eso incluía también los primogénitos de los israelitas, pero Dios dio la oportunidad y Dios abrió la posibilidad de que el pueblo de Israel fuera libre por la Pascua. ¿Qué tenía la Pascua? Entonces, un cordero que se sacrificaba tenía que ser un cordero sin mancha, sin defectos, sin error. Era un cordero especial. Se sacrificaba ese cordero, pero se hacía un ritual especial que era el que en primera instancia, allá cuando iban a salir de Egipto, significaba la sangre que aplacaba, digámoslo así, de esa forma, la ira del ángel de Jehová que venía a castigar o a llevarse a los primogénitos. Y entonces, ¿qué tenía que hacer cada casa? Sacrificar ese cordero y coger la sangre de ese animal y untarla en el dintel de las puertas de la casa. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la ira siguiera derecho al ver que ahí ya se había hecho un acto de sacrificio, un sacrificio en sustitución de. Había muerto un cordero para que no muriera el primogénito. Eso es la fe. La fe en Cristo es eso. Alguien que muere para que nosotros seamos librados del castigo. Ahora, no era solamente eso la Pascua, el cordero que se hacía, sino que ellos también tenían que comer, por ejemplo, esa semana, porque era una semana que era la fiesta de la Pascua, tenían que hacer una comida con hierbas amargas. No sabemos qué clase de hierbas amargas eran las que tenían que comer, pero si usted conoce hierbas amargas, esas eran las que iban en el menú. Además, debían comer pan sin levadura durante 7 días. Ese pan, usted sabe que la levadura hace es que el pan crezca, que se sienta un poco más blandito. Bueno, sin levadura eso es un poco más tieso, más duro, más consistente, claro. Eso era lo que estaba diciendo que en la fiesta que tenía que hacerse. Y había una actitud todavía que debía ser parte de la fiesta. Era que ellos debían comerla con la ropa de viaje, con la maleta puesta, como si se fueran a ir. Y mire que hay una simbología tremenda en toda esta fiesta de la Pascua, que primero es la conmemoración de Israel saliendo de Egipto, así que es una fiesta de liberación, pero también es un entendimiento de que nosotros, por ejemplo el pueblo de Israel, siempre debía celebrar eso cada año y recordar que ellos eran peregrinos, que ellos eran extranjeros, que ellos estaban desarraigados buscando una tierra, un lugar a donde llegar. Se cumplió en la tierra prometida, pero finalmente esa no era su patria, la patria donde estaba, en el cielo. Entonces esa era la actitud, era un entendimiento de que con Cristo, que es el Cordero, todas las cosas van a cambiar, van a ser diferentes, pero a nosotros nos interesa esta noche el asunto de la levadura, porque es de lo que está hablando Pablo en Primera de Corintios. Pero él está yendo a Éxodo capítulo 12 para enseñar a los corintios cómo un poco de levadura leuda toda la masa. En la fiesta de la Pascua eran 7 días que ellos debían estar sin comer levadura. El cordero solo se sacrificaba el primer día, la primera noche. Pero los panes sin levadura eran durante 7 días que no tenían que comerse. En la casa, dicen los que estudian las fiestas judías, en la casa de los israelitas se esconde la levadura y se le enseña a los niños a buscarla para que la expulsen.
E incluso no la tienen en esos días en la casa. No es ni siquiera que no la usen para la comida, sino que la sacan de la casa. Porque la levadura en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento significa maldad, significa malicia, significa pecado. Pablo utiliza ese entendimiento venido del Antiguo Testamento para decir a los corintios: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y él está refiriéndose precisamente a los pecados y entiende cómo el pecado es precisamente como un virus. Recuerda que le dije que un virus no existe, pero una vez que ingresa, él va a capturar una célula para que pueda empezar a reproducirse. Bueno, el pecado es exactamente lo mismo. Puede ser muy poquito, muy pequeñito, pero una vez que tiene ingreso en la vida de una persona o ingreso en la iglesia, de ahí para allá todo va a ser infectado paulatinamente. Eventualmente todo va a ser contaminado. ¿Cómo eran que los corintios podían ser contaminados por el pecado? Bueno, yo creo que hay tres cosas que podemos aprender de cómo el pecado nos puede dañar. Ahora, quiero que tú apliques eso no solamente en un contexto de iglesia, porque este es un contexto de iglesia. Pablo está hablando a la iglesia. También lo apliquemos en un contexto personal o en un contexto familiar, en tu casa. Si se permite que haya un pecado, sea escandaloso o sea pequeño, que no se arregle, que no se corrija, que no se tomen medidas para cambiar, hay tres consecuencias que van a llegar a nosotros. La primera es que nos acostumbraremos a ser livianos. Los corintios estaban pasando por alto una verdad, y es que si no hay pecado que se corrija, la idea de justicia, la idea de santidad empieza a desvirtuarse. Cuando nuestras sociedades, nuestras culturas se acostumbran a la corrupción, se acostumbran a ver que las personas que son corruptas no van a la cárcel, por el contrario, como que les va bien, lo que queda en la mente de las personas es que lo que toca es ser corrupto, porque mire, la gente sabe que eso está mal, pero como no ven que haya justicia, ¿qué es lo que quieren hacer ellos mismos? Pues las mismas cosas. Se genera un entendimiento de liviandad y eso va a reflejarse en todas las áreas. Puede que no se cometa el mismo pecado, pero ya empieza a vivirse de esa misma manera. Vuelvo al ejemplo de la corrupción. Usted va a escuchar siempre en los alegatos de las personas en la calle o en cualquier lugar: es que los políticos corruptos, es que la gente es corrupta, es que se roban la plata del Estado, es que nosotros no sé qué. Y ellos no se dan cuenta, todos esos que andan criticando de esa manera, no se dan cuenta que de alguna forma ellos también son corruptos. Ahora, ¿por qué son corruptos? Nadie quiere ser acusado de ladrón, nadie quiere ser acusado de robar. Pero en su mente y en su corazón, allá en el inconsciente, empiezan a pensar: pues si esos se roban la plata, pues yo no pago Transmilenio, para que roben menos. Y entonces todos nos estamos volviendo ¿qué? Corruptos. Ahora, ese que está siendo corrupto no se da cuenta que está cometiendo el mismo pecado que el otro, pero piensa que es menos porque se está robando poquita plata. En Corinto pasaba eso. En la iglesia de Corinto, al permitir que un creyente estuviera con un pecado de esa índole, estaban ellos acostumbrándose a verlo día tras día. Estaban ellos acostumbrándose a vivir con una persona con una vida moral de ese calibre, de ese talante. Ellos estaban ahora volviéndose livianos. Porque una vez que tú permites un pecado que no se arregle, ya las demás cosas empiezan a volverse así. Ahora apliquemos eso a nuestra vida. Creo que usted ya entiende este asunto de la liviandad. Si tú te permites un pecado a nivel personal, un pecado como sencillo, como hoy miré lo que no debía mirar, pero lo miré poquito. Y tú dices: bueno, no me pasó, bueno, no pasa nada, pues ahí hice así nomás y ya, listo. Ese pecado que tú estás permitiendo va a empezar a dañar porque tú te sientes que no has hecho realmente nada malo, que solamente fue una cosa así que... Y pues como no hice nada malo, mañana pues lo puedo volver a hacer. Pero ahora la mirada ya no va a ser así, sino que va a ser... Y al otro día ya no va a ser así, sino que va a ser... Y tú no se vas a dar cuenta cuándo fue que llegaste a ese punto. Pero todo es porque el pecado es como un virus. Entra por un pedacito pequeño
y llega un momento en que tú no te vas a dar cuenta. Y lo peor es que el pecado que tú permitiste, que era una mirada, ahora va a afectar absolutamente todo y tú no te vas a dar cuenta. Pero ¿por qué ya no controlo mi genio? Antes yo ya no decía estas palabras y ahora las estoy diciendo, y ahora estoy pensando mal, y ahora mi ira se convierte, mejor dicho, en una cosa que exploto y estoy dispuesto a acabar con el que se me atraviese. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando permitiste una pequeña mirada. Porque el pecado es como un virus, es muy peligroso. Y los corintios estaban ignorando eso. Ellos pensaban que ese hermano es el que peca. No, no se daban cuenta que permitir en la iglesia, ahora sí vamos a un aspecto más institucional, ya no personal, permitir en la iglesia que uno que se diga hermano viva de esa forma es licencia para que todos los demás hagan lo mismo, o al menos piensen que se puede hacer. Es terrible. En tu casa puede pasar lo mismo. Si tú no arreglas las cosas en casa que están mal en cuanto al pecado, los hijos van a ver y van a decir, si a mi hermano le dejan hacer eso, pues yo también lo hago. Y hay unos que son directos y fronteros y se lo van a decir, pero ¿por qué no le dice a él y por qué sí me dice a mí? Eso pasa. Cuando ya somos más grandes no lo decimos directamente, pero lo pensamos y actuamos en consecuencia. Por eso, papá, si usted no corrige un pecado en casa, usted está sembrando todo para que su casa se vuelva un desorden. Porque dicen, si no le corrige a él, o si no le dice a él, ¿qué me va a decir ahora a mí? ¿Lo comprendes? Ese es el primer defecto, o el primer efecto, perdón, que se da de no corregir el pecado. Porque el pecado es como un virus. Un poquito infecta todo, como la levadura. ¿Sí? Leuda finalmente toda la masa. Ahora, lo segundo que se da es que precisamente las personas se habitúan a la religiosidad. Aquí ya nos han hablado de que la religiosidad, hace 15 días Daniel Durán hablaba al respecto de la religiosidad, claro, y básicamente, para no redundar mucho en eso, es que es más fácil venir a la iglesia a levantar las manos, inclusive a dar ofrendas, que luchar contra el pecado. Es mucho más fácil decir, Señor, todo lo puedo, y decir que venga alguien, ore por mí para que se me quiten los pecados, que yo mismo tomar la disciplina para no caer. Es mucho más fácil aliviar la conciencia y decirle a la mente y al corazón, ay Señor, perdóname, y ya que todo está bien, y al otro día volver a las mismas prácticas. Es mucho más fácil eso. Y creer que todo está bien porque vinimos a la iglesia en lugar de corregir las conductas. Esa es la religiosidad, básicamente. Que hay personas que asumen, viven, actúan como cristianos, pero no luchan contra el pecado. Y Dios precisamente no quiere eso. Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel, Dios no quiere ni sacrificios de toros, Dios no quiere la sangre de los corderos, lo que Dios quiere es obediencia. Así, Dios quiere es que se le obedezca. Así que cada pecado que no es arreglado en la iglesia, cada pecado que tú no arreglas en tu vida, cada pecado que tú permites que siga, te está llevando a convertirte en un religioso. Porque el pecado es tan peligroso que te hace pensar que estás bien cuando estás mal. Te hace creer que estás viviendo las cosas de Dios bien cuando resulta que no, estás más lejos de Dios. Los corintios estaban olvidando eso. Se estaban encandilados por todas sus discusiones filosóficas, teológicas, religiosas, etcétera, y no estaban haciendo lo que tenían que hacer, que era corregir. Hay que corregir, esto no lo puedo permitir. Si lo permito, ese hermano se vuelve un religioso y todos los demás también. Porque ¿sabes qué es lo que pasa cuando no se arregla el pecado? Mire, apliquémoslo a nivel personal. Cuando usted en su vida permite que haya una actitud pecaminosa, hace un pecado y no lo corrige y no lo arregla, pero sigue viniendo a la iglesia o sigue sirviéndole a Dios sin arreglar ese pecado, usted va a empezar a vivir sin arreglar las cosas, pero actuando, sirviendo el ministerio y creyendo que todo está bien. A largo plazo, la consecuencia de eso es la destrucción de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no quiere esa clase de hipocresía. Dios quiere una persona que viva conforme a lo que proclama y a lo que dice creer.
Pero es muy fácil caer en eso. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado. Si cometes una falta, si cometes un error, si pecas, arréglalo de una vez y lucha para no volver a caer. Porque si permites que tu vida se convierta en un caer constante, caer constante, caer constante, pero vas a la iglesia y sigues sirviendo o levantando las manos a Dios, pero no hay lucha contra el pecado, te estás volviendo en un religioso y es un peligro. Tienes que tener cuidado con eso. Cuando en la iglesia nosotros no corregimos el pecado y permitimos que avance, eso ya es los líderes en la iglesia son los que tenemos esa labor, pero también cada cristiano está llamado a hacer precisamente esa tarea. La gente ve, la gente se da cuenta, la gente percibe, uy, esta persona es como mentirosa, esta persona es como lujuriosa, esta persona, todos los pecados que pueda usted imaginarse. Y cuando esa persona que comete ese pecado está puesta en el liderazgo, en un lugar público, la gente que está allá dice, se puede servir a Dios haciendo así. ¿Para qué me porto bien hoy si allá uno puede hacer lo que quiera? Mire, ese es el peligro de que los pastores no sean corregidos cuando cometen pecados graves. Que la demás gente afuera dice, pues si ese es el pastor, de eso hagamos, que eso que importa como sea. Y lo mismo pasa en tu casa. Si tú, papá, no controlas tu ira, por ejemplo, tu hijo te está viendo. Y mientras sea pequeño, él no va a decir nada, pero cuando tenga 15, 20 años va a decir, ay, papá, ¿quiere que vaya a la iglesia cuando usted es un hipócrita? Vaya usted, que le sirva a usted primero y después me viene a dar sermones a mí. Te lo va a decir. Porque él se ha dado cuenta, usted no ha arreglado un pecado y me viene a decir a mí que vaya a la iglesia. Y si viene, muy probablemente se vuelva religioso, porque nunca ha visto que se hagan las cosas correctamente. La tercera consecuencia de permitir que el pecado esté en la iglesia o en la vida de una persona y no se arregle es que precisamente nos prepara inconscientemente para hacer lo mismo. Mire, terrible. Inconscientemente te prepara para hacer lo mismo. ¿Cómo funciona eso? Tú ves el pecado. Una persona está haciendo una cosa terrible, robando. Tú al comienzo pasa así, ¿no? Uy, están robando, no, yo no robo, mi familia no. Que se diga todo menos que yo soy ladrón, no, eso no. Pero cuando tú has estado ahí 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y los otros siguen robando y cada vez roban más y antes son descarados y usted se ve como el honesto pero pobre. En cambio esos que son malos como que les va bien robando. Inconscientemente usted sabe que está mal, pero usted resulta anhelando y deseando lo que ellos tienen y usted va a buscar obtenerlo por los mismos medios que ellos lo hacen. ¿Qué resultas haciendo? Robando. Al principio no querías. Al principio era un escándalo. Pero finalmente lo resultas haciendo. ¿Por qué? Porque cuando no se corrige el pecado, nos estamos preparando inconscientemente para practicarlo. El mismo u otros. Mira, es increíble, pero en las iglesias en donde el pastor es un adúltero, que ha cometido pecados de adulterio, sorprendentemente, aunque la iglesia no lo sepa o algunos lo sepan, los pecados de adulterio y de infidelidad surgen entre los demás creyentes. Eso está comprobado. Y dice, ¿pero cómo? Claro, porque la gente ve, se da cuenta, pero como no se corrige, se están preparando inconscientemente para hacer lo mismo. Tienes que tener cuidado. El pecado es muy dañino. Y eso es lo que Pablo está enfatizando precisamente en este capítulo y diciéndole a los corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Es demasiado. La potencialidad que tiene el pecado es precisamente esa. Empieza pequeño, pero poco a poco va creciendo, rápidamente va tomando el control y llega un momento en que tú no vas a poder escapar. Llegará un momento en que ya es imposible salir libre de eso. Y los corintios han permitido, por eso Pablo les llama a que corrijan. Yo quiero hacerte ese mismo llamado esta noche. ¿Qué tienes que corregir tú en tu vida? Piensa, tú ya sabes qué cosas has permitido.
Y algunas personas vienen a buscar consejerías, pastor, ayúdeme, es que no sé yo por qué soy así. Y cuando uno se pone a rastrear en lo que hay en lo profundo de su corazón y en sus hábitos y en todo lo que hacen, va a descubrir que, esta persona empezó a ver cosas en el celular que no debía. Un día le dio por quedarse solo viendo en el celular, la esposa estaba durmiendo y él se quedó en el celular solo. Él pensó que no había tanto problema, ese día vio noticias. Pero como cualquier cosa puede surgir y Satanás es experto en buscar los puntos débiles, en donde encuentra indisciplina, él dice, aquí hay una posibilidad y surge algo. Y si esa persona que es indisciplinada para cuidar sus ojos da clic, luego va a resultar metido en una cantidad de líos, mentiras, adulterios. Entonces llegan a buscar consejerías que yo no sé por qué me pasó esto, no sé qué me sucedió. Algunos son más descarados, no, es que pastor, eso estaba muy, muy juicioso en la casa y eso no, la vieja se me tiró, pastor, yo no sé ni de dónde, no, yo no sé ni por qué. Pues eso le estoy contando algo para que usted entienda. El que le salga con ese cuento, usted míralo así, dígale, meta los dedos aquí, métalos. ¿Usted me cree que yo nací ayer? No, es que eso no es así. ¿Usted cree que un adulterio surge de la noche a la mañana? No, eso se fue concebiendo casi como un parto. 9 meses aquí, hasta que por fin da a luz. Así es. Y usted, si la persona logra ser totalmente sincera en lo que ha hecho en su vida, usted se va a dar cuenta, no, es que yo un día me puse a ver unas películas y salieron ahí unas escenas raras y yo me quedé viendo y ya después quise ver otra película y después otra y después una compañera en el trabajo me habló y yo la vi como medio bonita y después vi otra película y después la compañera y todo y ya resultamos en unos cuentos. Así pasa. No es de otra forma. ¿Qué tienes tú que corregir? C.S. Lewis, que es un gran escritor, una persona que si puede leer un libro de él, léalo. Pues los más conocidos son los de las Crónicas de Narnia, léalas. Literatura infantil, pero que tiene un gran contenido teológico, léalas. C.S. Lewis decía que una de las cosas que más se ha perdido en nuestra época es precisamente la idea de la mortificación. ¿Qué es la mortificación? La idea de sacrificarnos a nosotros mismos. Y él escribió un libro que se llama así, Las cartas del diablo a su sobrino. Yo les he contado algo así. Y son 32 capítulos o 31 capítulos más o menos, en donde un diablo le está escribiendo a un diablo aprendiz. Y él empieza a decirle, mire, los cristianos hay que hacerlos caer de esta forma. Utiliza esta técnica, ahora utiliza esta otra técnica. Eso es muy instructivo por una sencilla razón, porque cuando usted lee eso, usted se da cuenta, yo haciendo esto, cuando eso puede ser usado por el diablo en contra mía. Claro, el pecado. Tú dices, solo miro, solo escucho un poquitico. Todo lo que tú te permitas tiene un poder corrosivo inmenso y te va a dañar. Pero mira, consideremos los últimos versículos del capítulo 5. El versículo 7 dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Pablo entiende que una vez que nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, ya no hay levadura en nosotros, que tenemos que quitar la levadura vieja porque no somos levadura. Y él hace una comparación como nuestras vidas como una masa para un pan, pero masa que no tiene levadura, masa que no tiene malicia. Más adelante él va a definir precisamente esa levadura como maldad, como malicia. Y dice aquí, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Querido hermano, estamos llamados a persistir en la santidad, estamos llamados a cuidarnos en la santidad porque Cristo ya pagó el precio de nuestra maldad. Lo que nos corresponde de aquí en adelante es cuidar lo que Él ha hecho. ¿Recuerda que le conté que se sacrificaba solamente el cordero el primer día de la fiesta de la Pascua? Era el primer día, en la noche que se sacrificaba eso. Pero de ahí para allá era una semana comiendo pan sin levadura. ¿Y por qué una semana? Porque lo que se quería enseñar en esa fiesta era precisamente eso. Ya Cristo murió una vez por todos los pecados, ya eres perdonado. Pero el asunto de la santidad, el asunto de sacar el pecado de tu vida debe ser hasta que Cristo venga o hasta que tú vayas al reino de los cielos.
Todos los días es una batalla constante para sacar la levadura de tu vida. Todos los días es una batalla constante para que tu mente se adecue a la palabra de Dios. Todos los días tú debes estar en esa batalla, evaluando: ¿por qué hago esto? ¿Por qué miro esto? ¿Qué peligro me trae aquí? ¿Qué puerta estoy abriendo? Puede que hoy necesariamente no me lastime tanto, que no me lleve a caer en un pecado tremendo, pero si yo sigo con esto, mañana voy a estar en un pecado terrible. Tengo que controlarlo hoy. Señor, ayúdame. Eso es lo que enseña esa fiesta de la Pascua. Una semana a comer sin levadura. Pues tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Ya Cristo hizo todo. Y eso es lo que Pablo dice: celebremos la fiesta. Ya Cristo fue sacrificado. Ya Él ya murió. Él es nuestra Pascua. Él ya murió. No tenemos nosotros hoy día que sacrificar nada. Cristo nuestro Señor ya murió. Ya somos por Él perdonados. Ya somos en Él justificados. Ya en Él somos santos. Aleluya. Pero todos los días tenemos que sacar la levadura. Porque si tú no la sacas y dejas un poquitico, tarde o temprano va a leudar todo. Tarde o temprano ese pecado va a infectar todo lo que tú eres. Necesitamos entonces quitar precisamente eso, la levadura de nosotros. Y dice el versículo 8: por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, es decir, con pecado, permitiendo cosas, malicia en nosotros, con corazones no sinceros. No, ya no es momento de hacer así. No, esa no es la forma de vivir la vida cristiana. Ni con la levadura de malicia y maldad, dice Pablo, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En lugar de levadura en nuestra vida, lo que debe haber es sinceridad, lo que debe haber es verdad. Y piensa: ¿qué está mal en ti? ¿Qué debes corregir? Piense todo, mire, coloque todo. ¿Cómo gasta su dinero? Ahí también hay una puerta abierta para Satanás. ¿Qué hace usted con su dinero? ¿En qué lo invierte? Si yo miro tu extracto bancario o la cuenta de la tarjeta de crédito o los recibos de lo que gasta, ¿qué me dice eso de usted? ¿En dónde invierte usted el dinero? Y tú puedes pensar: no, pues darme este lujo no es pecaminoso. No. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y algo que hoy puede no ser tan dañino, si le doy la oportunidad, a largo plazo me va a destruir. La lucha contra el pecado es cruenta. La lucha contra el pecado debe ser radical y debe ser fuerte. No puede ser a medias tintas. Y esa es la reflexión final que le hace Pablo a la iglesia hablando de este problema. Hombre, quiten la levadura vieja, quítenla. Si permiten un poquitico, todos van a ser contaminados. Si permiten es que ese pecado siga en medio de ustedes, eso va a dañar la iglesia, la va a destruir. Arregla las cosas en tu vida, arréglalas. Si tienes algo que no arreglas, corrígelo. Si usted es una persona que es mala paga, póngase juicioso y sea buena paga. ¿Por qué? Porque usted va a tener luego, eso se vuelve una puerta abierta para que Satanás tome ventaja sobre su vida. Nadie piensa que ser mala paga, ay, ¿eso qué va a hacer? Sí. ¿Por qué? Porque eso está colocando tu palabra en tela de juicio. Y una vez que tu palabra no valga nada, ¿qué vale en ti algo? El 9º mandamiento dice: no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. La forma positiva es: siempre debemos decir la verdad. Sea buena paga. Si dijo mañana, es mañana. Si no se pudo, pues ponga la cara. Arregle las cosas. Si es una persona que vive endeudada, arregle eso. No se escude pensando que es que la situación económica. No, arréglelo, hermano. Arréglelo. Si es una persona que no controla su genio, arregle eso. El libro de Proverbios tiene muchos versículos en contra de la ira. Hay uno que me llama mucho la atención. Dice: el hombre iracundo comete muchos males, y si lo libras, tú te metes en problemas también. Lo estoy parafraseando. Cuando una persona no controla su ira y usted siempre está como para ayudarle, para evitarle problemas, usted después es el que va a tener el lío. Porque es una persona que no controla su genio. Un día va a cometer un crimen, quién sabe qué hace, y usted ahí metido. Se necesita. Mira, cosas tan sencillas. Si no controla su lengua,
hay una canción para niños que cantábamos: cuidadito mis ojitos lo que ven, cuidadito mis oídos lo que oís. Y dice así, claro, esa canción debemos nosotros cantarla: cuidado con lo que veo, cuidado con lo que oigo, cuidado con lo que hablo, cuidado con lo que permito que haya en mi mente, con lo que haya en mi corazón, porque cualquier cosa de esas tiene el potencial de destruirme. El pecado es muy peligroso, como un virus. Si lo dejas, va a destruir tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque nos enseñas, nos instruyes en cosas que necesitamos sí o sí aprender, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser radicales, a no consentir con el pecado, a no permitir que hayan cosas que nosotros toleremos, que las veamos tan simples y ay, bueno, no pasa nada. No, Señor, por favor, perdónanos, Señor, que nuestra conciencia no se embote, que nuestros criterios no sean distorsionados. Por el contrario, que podamos verte a ti, conocerte a ti y vivir para ti, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos, que cada cosa pequeña que estamos permitiendo en nosotros, que va a traer destrucción, que podamos ser firmes, Señor, y fuertes para vencer, que podamos avanzar en el camino de la santidad. Te lo suplicamos, Señor de los cielos. Gracias por tu palabra esta noche. Amén y amén.